la inspiración. Entre cientos de personas, ahí está él, tan garbo, tan perfecto. Solo debes pagar unos 35 euros y un día entero para visitar los museos vaticanos. Se encuentra en el patio octógono. El Papa Julio II, gran conocedor del arte, sibarita y ávidas dólar, lo colocó ahí en su colección favorita, frente a la Laoconte. La presencia de Apolo del Belvedere nos sigue inspirando. Apolo es, sin duda, uno de los dioses más complejos de todo el panteón clásico. Resulta muy difícil resumir los ámbitos de influencia de esta divinidad, pues sufrió numerosos cambios y procesos de sincretismo con otros dioses de menor importancia, acabando por asumir su iconografía y sus funciones. De este modo, Apolo se convirtió en el dios de la belleza y todo lo relacionado con ella. Dios de la música, dios de las artes plásticas, dios de la luz, dios del oráculo de Delfos, y junto con estas facetas, Apolo también es el dios de la curación, de la profecía y del tiro con arco. Los atributos que lo acompañan y lo caracterizan son el arco y la flecha, pero también podemos encontrarlo con una lira, una cítara, una espada, un laurel, una palmera, un lobo, entre muchos otros. El nacimiento de Apolo y su hermana melliza Artemisa fue fruto de la relación entre Zeus y Leto, una divinidad menor. La diosa Hera de la tierra arraigada y que era esposa de Zeus, al descubrir la nueva infidelidad de su esposo, amenazó con descargar su ira sobre la tierra que acogiera a Leto para dar a luz. Leto llegó a la isla errante de Delos, un lugar que cambiaba constantemente de posición en el mar y que en consecuencia podía escapar con más facilidad de la venganza de la reina de los dioses. Zeus, agradecido por haber acogido el nacimiento de sus hijos, puso fin al peregrinar eterno de la isla de Delos y la fijó en el océano, protegiéndola de todas las posibles represalias de la diosa Hera. Además, Zeus le obsequió a Apolo en su nacimiento una cítara de oro y un carro tirado por cisnes. La isla de Delos fue consagrada al culto del dios Apolo. Tras el nacimiento de los bebés, Hera, deseosa de cobrar venganza, le envió a Leto una enorme pitón, guardiana del santuario profético de Delfos. Sin embargo, el joven Apolo, tras armarse con el arco y las flechas que Hefesto, el dios del fuego, había forjado para él, se enfrentó a Pitón y le quitó la vida. Apolo se convirtió entonces en el dios profético del oráculo de Delfos. Este oráculo resultaba una herramienta fundamental a la hora de conocer el desenlace de una enfermedad. Por tal razón, también han atribuido a Apolo la representación de la medicina y la curación. Como dios de la música, Apolo fue protagonista en diversos mitos, aunque se le representa con gran cantidad de instrumentos y sobre todos tenía dominio, el que le caracteriza es la lira, que es un instrumento regalado por el dios Hermes. Como todo buen dios griego, los amores de Apolo fueron variados y fecundos. El dios de la belleza y las artes nunca escogió uno o una consorte de forma estable. Una de las relaciones amorosas del dios Apolo que más ha resultado célebre por la abundante representación en las artes es la que lo unió a la ninfa Dafne, cuando Apolo se burla de Cupido. Cupido, para cobrar venganza, le lanza una flecha de oro y cae enamorado perdidamente de Dafne. Pero ella escapa pidiendo ayuda hasta que la diosa Hera la convierte en un árbol de laureles. Apolo vivió enamorado de aquel laurel. Desde entonces, el laurel es la planta que corona las sienes de los poetas y músicos. Otro idílico caso de amor de Apolo es de especial relevancia porque su relación fue con el joven Jacinto.
Era un hermoso espartano del que se enamoró. En unos juegos atléticos, Apolo lanzó el disco y Céfiro, dios del viento del norte, desvió la trayectoria, de modo que el disco acabó impactando en la cabeza de Jacinto, causándole la muerte. Donde cayó la sangre de Jacinto, nació una flor blanca del mismo nombre. Apolo, tal como lo concibieron y lo veneraron los griegos, fue adoptado por los romanos bajo el nombre de Febo. Sin embargo, Apolo jamás tuvo una equivalencia como los demás dioses en la cultura romana. Siempre fue el mismo, el que los griegos tanto habían amado. En la época de Augusto, quien se manifestaba como absoluto admirador de Apolo, expandió su culto hasta convertirse en uno de los más importantes. La mayoría de las representaciones realizadas sobre Apolo coinciden en mostrarlo como un hombre joven, guapo, alto y con unos rizos largos y negros de reflejo azulado. Esta estatua se le conoce como Apolo del Belvedere. Fue hallada en uno de los patios vaticanos llamado Patio del Belvedere, diseñado por Bramante. Después de su redescubrimiento, pasó a formar parte de la colección del Papa Julio II. Esta pieza data de mediados del siglo II después de Cristo y se considera que es una copia del bronce original realizado entre los años 330 y 320 a.C. por Leócares, uno de los artistas más importantes de la Grecia helénica. El dios es representado de tamaño casi natural porque mide 2 metros con 24 centímetros de altura. Usa un traje de 2 piezas, es decir, las sandalias, y está ataviado con una ligera toga que sujeta con el cuello y envuelve la parte del brazo izquierdo. Su brazo derecho reposa sobre un tronco por el cual trepa una serpiente. Por su pecho cruza una cinta que sujeta el carcaj y el pelo rizado es de gran dinamismo. Esto se debe a la utilización de una técnica llamada atrépano. Es la que presenta profundas incisiones para dar efecto de gran relieve de claroscuro, formando a modo de calados profundizados la talla en la piedra, que es de poca anchura y muy profunda. En su pose podemos apreciar el movimiento, pero con mucha sutileza. Es el momento en que Apolo se gira para lanzar una flecha. Sin embargo, no podremos saberlo a ciencia cierta, ya que cuando fue descubierta, las manos ni el arco fueron hallados. Su posición, no obstante, nos hace pensar que la mano izquierda, con su brazo estirado, sostenía el arco. El joven Apolo es representado como el ideal de belleza griega de rasgos serenos y gráciles. Su cuerpo desnudo nos permite observar su atlética anatomía. Hay una mínima insinuación de contraposto, es decir, la oposición armónica de distintas partes del cuerpo que le proporciona movimiento y rompe con la frontalidad. Acentúa el movimiento de la composición. La pierna izquierda aparece retrasada en contraposición con el brazo izquierdo que está adelantado, mientras que la pierna derecha está hacia el frente y sostiene el peso de la figura. El brazo derecho aparece un poco más atrás y queda apoyado sobre el tronco del árbol. La figura presenta una división acentuada entre el tronco y las extremidades. A esto se le llama diartrosis. Este es un rasgo típicamente clasicista y otorga al cuerpo naturalidad, alejándose de los modelos arcaicos en los que el torso era un bloque monolítico sin vida ni flexibilidad. Si bien es cierto que durante el siglo XV y XVI la escultura de Apolo de Belvedere fue muy aclamada y causó verdadera admiración, en siglos posteriores, con el descubrimiento de los frisos del Partenón, se la consideró como una obra de inferior factura, con falta de gracia y expresividad, y no fue sino hasta el siglo XIX, con la corriente neoclasicista,
que esta obra volvió a adquirir el estatus de perfecto ejemplo de estatuaria clásica. Hay algo que a mí me fascina de esta escultura y es la forma en la que abre los brazos envuelto en una experiencia de abrirse al infinito, expandiendo todas sus capacidades de belleza y fortaleza. Aunque esto no está escrito ni dedicado como un canon estético, me hace imaginar que Apolo respira. Si te gustó este video, como de costumbre, te invitamos a que le des like, te suscribas, comentes y no dejes de ver todos los demás videos del canal de Aprendiendo Arte con la Valadón.